¿Se imaginan qué pasaría si una superpotencia de repente se quedara ciega en el momento más crítico? Bueno, hoy vamos a explorar un análisis fascinante sobre un colapso en la política exterior que, aunque es hipotético, nos deja una lección muy real. La historia nos sitúa en el Estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio mundial que ahora mismo está al borde del caos. Y justo en medio de toda esta tensión, la noticia es que Washington fue tomado completamente por sorpresa. Pero a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo una nación con todos los recursos de inteligencia imaginables queda de repente volando a ciegas? Para encontrar la respuesta, el análisis nos dice que tenemos que rebobinar la cinta y ver una serie de decisiones que se tomaron meses atrás. Y es que la raíz de esta ceguera, según nos cuentan, se sembró en enero de 2025. Todo arrancó con la creación de un departamento gubernamental nuevo y muy poderoso, uno que venía con un mandato radical, la eficiencia por encima de todo. Este departamento, que irónicamente se llamó DOGE, tenía una sola misión: reestructurar el gobierno para eliminar hasta el último gramo de lo que consideraban grasa burocrática. Una misión que, como veremos, tendría consecuencias totalmente imprevistas. Y bueno, este famoso mandato de eficiencia terminó desatando una purga de talento y de memoria institucional como nunca antes se había visto. Y el golpe más duro se lo llevó el corazón de la diplomacia estadounidense, el Departamento de Estado. La primera ola de despidos se enfocó en la experiencia regional. Pensemos en esto: más de 80 especialistas en Oriente Medio, gente que hablaba farsi, árabe, expertos que tardan décadas en formarse, simplemente fueron despedidos. Se perdió un conocimiento cultural y lingüístico vital para entender lo que pasaba. Pero la cosa no paró ahí. Luego vino un recorte del 40% en la capacidad de análisis de la inteligencia nacional. O sea, se le dio prioridad a la gente que recoge datos en el campo, por encima de la gente que le da sentido a esos datos. Es como si estuvieras acumulando miles de piezas de un rompecabezas, pero acabaras de despedir a los únicos que sabían cómo armarlo. El análisis destaca cómo departamentos enteros, que eran cruciales, fueron o desmantelados o fusionados hasta ser irreconocibles. La Oficina de Recursos Energéticos, por ejemplo, o la que se dedicaba exclusivamente a Irán. Décadas de experiencia, de conocimiento especializado, simplemente se evaporaron. En resumen, el argumento es que este proceso transformó al Departamento de Estado. Pasó de ser el sistema nervioso central de la política exterior a convertirse en un auténtico vacío de información, sin memoria, sin contexto. Y entonces, con el escenario así, llegó la crisis. Con el Departamento de Estado totalmente diezmado, Estados Unidos se encontró navegando a ciegas justo cuando las tensiones en Hormuz estallaron. Y ahí las consecuencias de los recortes se hicieron dolorosamente evidentes. Sin sus expertos, la administración del presidente Trump se encontró atrapada. La fuente lo describe así: en una jaula dentro de un laberinto sin salida. Leyeron mal todas las señales, pensaron que Irán estaba de farol e ignoraron las advertencias de inteligencia que decían justo lo contrario. Según el análisis, las decisiones quedaron en manos de un círculo muy pequeño de halcones, consejeros que siempre se inclinan por la acción militar. No había un contrapeso de expertos diplomáticos. La situación llegó a tal punto que un alto funcionario renunció, diciendo que sencillamente no había ningún proceso de política exterior del que hablar. Y este caos en Washington se tradujo en una respuesta desastrosa en el terreno. Mientras había ciudadanos estadounidenses atrapados en la zona de conflicto, la línea de emergencia del gobierno les decía que no contarán con ayuda oficial. El primer vuelo de evacuación tardó 5 días en llegar. Y quizá lo más surrealista de todo esto es lo que señala el análisis. La respuesta oficial de Washington, en medio de la crisis, incluyó la publicación de memes de Bob Esponja. En lugar de diplomacia seria, memes. Una desconexión de la realidad brutal. Ahora hablemos del costo de esta crisis, porque el precio no solo se pagó en los pasillos del poder, se sintió en la economía global y al final en los bolsillos de la gente de a pie. En el tablero geopolítico hubo ganadores y perdedores muy claros. La inestabilidad hizo que los precios del petróleo se fueran a las nubes. Esto llenó las arcas del Kremlin, financiando directamente su esfuerzo de guerra en Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados perdían influencia. Y el análisis es muy directo en este punto. En el momento en que se despidió al equipo de diplomáticos especializados en energía, se creó un vacío. Ya no había nadie que pudiera calmar a los mercados con información creíble. Así que el miedo se apoderó de ellos, y el precio del crudo se disparó. Aquí está la gran ironía de la historia.
La fuente postula que eso que llamaron grasa burocrática, lo que se dedicaron a cortar con tanto afán, era en realidad la red sensorial de Estados Unidos. Eran sus ojos y oídos en el terreno. Y después de todo el caos, el costo económico, la inestabilidad, ¿cuál fue el resultado? Pues absolutamente nada. Las negociaciones volvieron exactamente al mismo punto donde estaban antes de la crisis. Lo que deja una pregunta en el aire. ¿Para qué sirvió todo esto? Y esto nos lleva a la pregunta final, la reflexión provocadora que nos deja la fuente. En un mundo tan complejo como el nuestro, un mundo de psicología humana y geopolítica, ¿en qué deberíamos confiar para salvaguardar la paz? ¿En un algoritmo que busca la eficiencia a toda costa o en la sabiduría, a veces imperfecta, de la experiencia humana?